Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Mauricita. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sin ninguna novedad? Sin ninguna novedad, gracias a Dios, licenciado. Bueno, muy bien. Entonces, iniciemos con nuestra actividad, por favor. Buenas tardes a todos nuestros apreciados estudiantes. Iniciamos con los requisitos de nuestra clase virtual y sobre todo, pues, con algunas observaciones y nuestro reglamento que nos permita de alguna manera tener una clase virtual lo mejor posible. Así que en lo que van llegando los demás compañeros, yo voy a leer el reglamento de la clase virtual mientras Lucrecia le está dando ingreso a los demás compañeros. Muy bien. Para que tengamos una clase virtual de calidad, hemos preparado este reglamento que esperamos, por favor, que todos lo observen. En primer lugar, queremos indicarles, compañeros, que para que esta clase pues, sea satisfactoria, debemos mantener ordenadas nuestras áreas de estudio, cómo debe de ser y cómo no debe de ser, muy importante, ¿verdad? Tener esa área ordenada de estudio. Si vas a mostrar tu cámara, pues recibe la clase en un ambiente que no distraiga a los que vean tu pantalla. Estamos en un ambiente académico y por lo mismo necesitamos entonces también estar en ese contexto académico. Alguien que esté durmiendo en su plato, que esté en su cama, que esté en playera, pues como que nos resta esa calidad académica que tenemos. Por lo tanto, al mostrar nuestra pantalla, utilicemos el atuendo que no llame la atención de los demás en la clase, ¿verdad? Es decir, lo mejor es una postura y un atuendo adecuado para mantener nuestro nivel académico. Tratemos de alejarnos de las distracciones durante la clase, dejar por un lado al gatito, dejar por un lado a nuestro amigo, a la novia, o estar viendo otras cosas que no corresponden a la clase. Importante que no compartas el dispositivo con otras personas durante la clase. Te pueden distraer, te pueden ahí cortar un teclado, puede entrar una pantalla. Es importante que mantengamos tu micrófono apagado. Todas las preguntas las vamos a atender por el chat. Eso también nos ayuda a no distraernos con ningún sonido. Y lo más importante es que el chat lo utilicemos únicamente para dirigirnos al licenciado o al auxiliar y hacer las preguntas sobre el tema que tengamos desarrollado en el curso. Nada más, no para comunicarse entre nosotros y distraernos. Importantísimo, compañeros, no compartir tu pantalla. Estamos presentando y de repente algún estudiante que no sé qué está pensando mete su pantalla y nos distrae. Entonces, por respeto a todos, sigamos las instrucciones y mantengámonos siempre en la medida posible en nuestra casa. Aún la pandemia no ha pasado, al contrario, estamos repuntando. Así que mucho cuidado, cuídense mucho y bienvenidos a su clase virtual desde el curso de Derecho Gubernamental, Escuela de Auditoría, Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que entonces, sin más preámbulo, iniciamos con la segunda parte de nuestra clase, que es el contenido que vamos a ver el día de hoy, el material que ustedes pueden consultar en el sitio de Google de PED Gubernamental. Básicamente la unidad número 4, unidad número 5, pueden chequearla ahí, está en el material de apoyo al examen final, que como lo hemos dicho desde el 30 de abril, es la parte teórica que sustenta el laboratorio práctico que está desarrollando Lucrecia y que hoy continuará con el desarrollo del laboratorio que ustedes ya han podido practicar en virtud de que hoy precisamente 7 de mayo era el último día para poder entregar los 5 laboratorios y con eso poder complementar los 70 puntos de zona. Recuerden que nuestro examen final es el 19 de mayo, martes 19 de mayo, y por lo mismo nuestro compromiso es, hoy estamos a 7, poderles tener ya el total de su zona a más tardar el 11 de mayo, para que ustedes sobre la base de 70 puntos puedan establecer exactamente su dinámica y el esfuerzo para mejorar su nota. Muy bien, entonces no sé si Mavi, podríamos ya compartir la pantalla, por favor, del material que tenemos. Si no estoy mal, nos quedamos en la diapositiva número 30. Perfecto. Jóvenes, estamos justo en la diapositiva 31. Importante esta parte, miren. Vamos a hablar de uno de los temas para mí más delicados y de mayor responsabilidad para cualquier gobierno y cualquier autoridad pública electa, el tema de la deuda pública.
Fíjense ustedes que, como lo hemos visto en nuestras clases, históricamente nuestros gobiernos generan presupuestos totalmente desfinanciados y de alguna manera presupuestan 90,000 millones de quetzales y cuando van a la SAT logran recaudar 50,000 millones. Existe entre 90 y 50 una brecha fiscal de 40,000 millones de quetzales por el sistema que en el gobierno primero se presupuestan los gastos y después veamos de dónde sacamos los ingresos. Y resulta que entonces el presupuesto de gastos llega a 90,000 millones y nos damos cuenta que la SAT logra una meta de recaudación de 50,000 millones. ¿Qué pasa con los otros 40,000 millones? Por más que hagamos ingresos privativos, por más que busquemos tasas y contribuciones, no se logra llenar esa brecha fiscal. Y entonces, la solución de todos los gobiernos es emitir deuda pública. Tengo 90 por cubrir, tengo solamente 50 de ingreso, me voy con los 40. Y aparece la deuda pública, que es una gran responsabilidad como tiene que administrarse y que es lo que realmente pone en bancarrota no solamente a las personas particulares, sino a los estados como tal. Hoy en día podemos ver que en términos generales la distribución por tipo de inversionista, tenemos que no ha cambiado esto, estamos usando datos del año 2012, pero esto se ha mantenido al 2020. La deuda externa representa el 49% del 100% de la deuda y la deuda interna tiene el 51%. Pero vean ustedes, ¿qué es mejor? ¿La deuda externa o la deuda interna? Obviamente la deuda externa. ¿Por qué? Porque la deuda externa mantiene una tasa de interés promedio ponderado de un 4.7%, mientras que el interés de la deuda interna es del 8.2%, el doble. En la deuda externa yo puedo tener 24 años para hacer los pagos, en la deuda interna 12 años. ¿Qué significa esto? Que es mucho más peligrosa la deuda interna que la deuda externa. ¿Por qué? Porque la deuda interna es mucho más cara que la externa y el plazo es mucho más corto que la deuda externa. En pocas palabras, la deuda interna cobra el doble de interés que la deuda externa y acorta al 50% su tiempo para poder pagar la deuda interna. Allá tengo 24 en la externa y aquí tengo 12. Entonces, siguiente diapositiva, Mavi, por favor. Es muy importante. Y esto ustedes como estudiantes sancarlistas tienen que tener mucho cuidado. Cada vez que el gobierno se endeuda, cada vez que la Junta Monetaria autoriza deuda pública, cada vez que el Congreso autoriza deuda pública y cada vez que el gobierno hace micos y pericos con la deuda pública y los préstamos, es de temer porque tarde o temprano los platos rotos los vamos a pagar todos los guatemaltecos. Entonces, ni han nacido los hijos de ustedes y cuando nazcan ya van a tener bajo el brazo una deuda. Imagínense ustedes. Entonces, la deuda interna, veamos su comportamiento. Vean ustedes la tendencia del pago de intereses del 2008 al 2012. Empezamos con 2,000 millones y terminamos con 3,000 millones, casi 4,000 millones de deuda, ¿verdad? Y el porcentaje, cómo ha crecido del Producto Interno Bruto, desde un 0,9 que tenemos acá hasta un 1,1, ¿verdad? Y sobre el total de los ingresos tributarios, imagínense, de cada quetzal que pagamos, 7 centavos o 8 centavos se van a la deuda pública y en el 2012 estamos en 10. Hoy con esos préstamos de 11,000 millones de quetzales, por el tema de pandemia, esta deuda va a ser mucho más alta. Y entonces tenemos que, cuando hablamos de la deuda pública, en millones de quetzales, imagínense ustedes, en el 2008 eran 23,000 millones y en el 2012 40,000 millones. Solo en un rango de 4 años se duplicó la deuda interna. Entonces es preocupante. Y cuando hacemos esta relación porcentual de la deuda interna sobre el PIB, tenemos que en el 2008 estábamos en un 8,6 y en el 2012 terminamos en un 11,9. Hoy las cifras son mayores. Y si nos vamos a la deuda interna como porcentaje de la deuda pública total, hemos crecido de un 43 más o menos a un 48%.
Entonces, realmente los datos son alarmantes en cuanto a la deuda interna. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando vemos la siguiente diapositiva, que se refiere a la deuda pública externa, tenemos que aquí los pagos de intereses han sido más o menos constantes, ¿verdad? 243, 244, hasta 269 millones en dólares. Pero se ha amortizado capital, muy importante. Entonces, al amortizar capital, pues, se está pagando parte de la deuda externa. ¿Y cuál ha sido el comportamiento? Pues, como porcentaje del total de las exportaciones, ha pasado de un 6.3 a un 5.4, ¿verdad? Del PIB ha pasado de un 1.3 a un 1.1 y como porcentaje de los ingresos tributarios de un 11.3 a un 9.9. Es decir, la deuda externa ha bajado. Se ha privilegiado más la deuda interna que la externa y ese es un peligro, ¿verdad? Y es algo que como administradores públicos tienen que evaluar. Conviene más la deuda externa que la deuda interna. Veamos a quiénes son, por favor, bajemos un poquito la diapositiva, Mavi. ¿Cuáles son los acreedores oficiales que tenemos? Organismos multilaterales. Era un poquito menos. Multilaterales. Ok, ¿a quiénes les debemos? Al Banco Interamericano, por favor, arriba, se subió mucho. Ahí estamos, dejémoslo ahí. Le debemos al Banco Interamericano de Desarrollo, es uno de los que más plata le debemos, miren. Luego tenemos al Banco Mundial, también le debemos mucha plata, y al Banco Centroamericano de Integración Económica. Esos son, como quien dice, nuestros tres principales acreedores oficiales, multilaterales. El BID, el Banco Mundial y el BCIE. Siguiente, por favor, Mavi. Vamos bajando la diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con organismos bilaterales de crédito? Pues miren, a los que más le debemos es a la Agencia Japonesa Internacional de Cooperación, a la JICA. Le debemos bastante, miren. Después de la JICA, tenemos bastante endeudamiento con Alemania, ¿sí? El Banco de Alemania. Luego tenemos bastante deuda, obviamente, con los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son nuestros principales acreedores? El Japón, Alemania, Estados Unidos. Y luego ya viene China, Taiwán, ¿verdad? China, Taiwán. Entonces, esos son los tres países con los que más deuda tenemos. Y cuando hablamos de acreedores privados, pues obviamente nuestra emisión de bonos. Miren cuál es el comportamiento de la emisión de bonos, lo que nos interesa, lo que se vence en el año 2022, 700 millones, y lo que se vence en el 2034, 330 millones. Ese es como el comportamiento que tenemos de la deuda externa, ¿verdad? Sigamos, por favor. Un tema muy importante, porque no nos damos cuenta, pero nos endeudamos tremendamente. Y como les repito, gobiernos que deben de ser muy eficientes en el manejo de los ingresos tributarios. No se debería de gastar más de lo que los ingresos tributarios nos dan. Una regla de oro en cualquier presupuesto, ¿verdad? Vamos hoy a ver un tema muy importante, que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NIC-SP, que de alguna manera el laboratorio que ustedes hicieron y entregaron y que sigue desarrollando Mavi el día de hoy tiene mucho fundamento en las NIC-SP. Veamos de qué se tratan las NIC-SP. Las normas internacionales de contabilidad del sector público van a estar de alguna manera, por favor, documentadas en el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad Pública, ¿verdad? Ahí tienen que ver instituciones como el IFAC, como el IASB, que ustedes ya saben de qué se trata, y básicamente, pues, cómo se da el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público, ¿verdad? Sigamos, por favor. Ok. ¿Cuál es el propósito que tiene el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB del sector público? En este caso se agrega SP. Bueno, cuando hablamos del IFAC, ustedes saben que es la International Federation Association, Accountant Association, señala en su constitución que tiene que servir al interés público y que el IFAC continuará fortaleciendo la profesión del contador en todo el mundo
y básicamente contribuir al desarrollo de economías globales, ¿verdad? De economías internacionales, de tal manera que la información contable sea de carácter global, de carácter mundial, no que cada país tenga sus propias normativas, sino que se pueda interpretar a nivel mundial. Y entonces, para interpretar las normas, no solamente de contabilidad, ¿verdad? Las NIF, las Full NIF, la NIF para pymes, las NIAs, también tenemos las SP y en ese caso decimos, bueno, el sector público también tiene que desarrollar normas de contabilidad de alta calidad para que puedan ser utilizadas por las entidades del sector público de todo el mundo en la preparación de los estados financieros con propósito general. Y entonces hay que definir qué entiende la norma por sector público. Y el sector público, la norma lo interpreta como los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos estatales, provinciales, territoriales, gobiernos locales, una municipalidad, por ejemplo, ¿no? Que es nuestro caso, y entidades gubernamentales relacionadas como agencias, consejos, comisiones y empresas nacionales. Entonces, ese va a ser el sector público que ubica esta norma. Y los estados financieros con propósito general, dice la norma, que se refieren a los estados financieros emitidos para usuarios que no están en posición de demandar información financiera para determinar sus necesidades específicas de información. Son entonces estados financieros de carácter genérico. A eso se refiere, ¿verdad? Que cualquier usuario los pueda consultar. Seguimos, por favor, Mavi. Muy bien. Ok. Vamos ahora con su aplicación y su divulgación. Vean qué importante, ¿verdad? La norma internacional de contabilidad del sector público, la SP, número 1 se refiere a la presentación de estados financieros. Y entonces vean lo que dice esta norma. Una entidad cuyos estados financieros sigan las normas internacionales de contabilidad del sector público debe revelar este hecho. ¿Sí? Entonces dice, miren, estados financieros, sector público. No debe señalarse que los estados financieros siguen las normas de contabilidad del sector público, a menos que aquellos cumplan con todos los requerimientos de cada NIC-SP que les sean de su aplicación. Eso es muy importante, ¿verdad? Van dirigidas a entidades públicas. La adopción de las NIC-SP pues, a nivel mundial se estableció que se fuera tomando por parte de los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, para que se fueran armonizando sus estados financieros de conformidad con esta normativa de carácter internacional. Siguiente, por favor, Mavi. Muy bien. Aquí, una vez más, la NIC-SP nos vuelve a hablar sobre la base de acumulación o devengo y de efectivo. Y el método de lo devengado va a ser la base de la acumulación, muy importante, ahora que es lo que hemos estado trabajando. Cada partida contable está acumulando información. Ese tratamiento contable es acumulativo, muy importante, ¿verdad? Entonces, la base de la acumulación o el devengo, ¿verdad? Muy importante, que va a ser parte de cómo se va a trabajar, o bien sobre la base del efectivo, que incluye secciones obligatorias y recomendadas sobre su revelación. Es decir, aquí se busca que las NIC-SP tengan vinculación con las normas internacionales de información financiera, que haya una armonía. Siguiente diapositiva, por favor, Mavi. Bueno, ¿cuáles son esas normas internacionales de contabilidad del sector público? Bueno, aquí vamos a empezar por el contenido y el índice de la norma, ¿verdad? Los cambios importantes del manual desde el año 2010, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, los términos de referencia, la Federación Internacional de Contadores, el prólogo a las normas internacionales de contabilidad del sector público y la introducción a las normas internacionales de contabilidad del sector público. Muy bien, ahora me interesa. Vamos a ir por número. NIC-SP número 1 se refiere a la presentación de estados financieros. Es lo que estamos haciendo en el laboratorio. La 2 habla del estado de flujos de efectivo. La 3 de políticas contables, cambios en las estimaciones contables y los errores.
La 4, sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Recuerden que cuando hablábamos de la deuda externa, ¿verdad? Se tiene que revelar el monto de la deuda externa al momento en que se adquiere el tipo de cambio. Por lo menos una vez al año se reevalúa al tipo de cambio al 31 de diciembre del año que se trate. Muy importante, ¿verdad? La NIC SP5, costos por préstamos, bien importante, tema de endeudamiento. La 6, estados financieros consolidados y separados. ¿Vieron ustedes el estado financiero consolidado? El balance general de la presidencia y todos los ministerios que vimos. Y el separado, que sería de una municipalidad, por ejemplo, ¿verdad? La municipalidad de Antigua Guatemala, la municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Ciudad de Guatemala, separados. Y luego globalizados, ¿verdad? Entonces, está totalmente integrado. Aquí tenemos entonces la NIC SP6. La 7, que habla en inversiones en asociadas. 8, participación en negocios conjuntos. Eso huele mucho a alianzas público-privadas, ¿verdad? Ingresos de transacciones con contraprestación, algún tipo de tasa, arbitrio. Información financiera en economías hiperinflacionarias. Ojo, cuando ya nos endeudamos mucho y se devalúa nuestra moneda, nos viene la hiperinflación, ¿verdad? Tipo Argentina. Los contratos de construcción, muy importante, ¿verdad? Cuando el Estado, el Ministerio de Comunicaciones establece alguna relación con alguna constructora. Los inventarios, cómo se manejan desde la NIC SP12. Siguiente diapositiva, por favor. Hablábamos de algunas políticas de inventario la noche anterior. La 13, sobre los arrendamientos. La 14, de los hechos ocurridos después de la fecha de la presentación. 15, instrumentos financieros, presentación e información a revelar. La 16 habla de propiedades de inversión. La 17 de la propiedad, planta y equipo. La NIC SP18, información financiera por segmentos. La 19, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. La 20, información a revelar sobre partes relacionadas. Interesante. Habría que entrar a ver cómo lo enfoca la NIC SP, partes relacionadas. La 21, deterioro del valor de activos no generadores de efectivo. La 22, revelación de información financiera sobre el sector gobierno general. Muy importante la 22, ¿verdad? Sobre el sector gobierno general. La 23, ingresos de transferencias sin contraprestación. Impuestos, básicamente, ¿verdad? Impuestos sobre la renta. Yo pago mi SR, yo pago mi IVA, pago mi ISO y no tengo ninguna contraprestación. Está la NIC SP23. La 24, presentación de información del presupuesto en los estados financieros. Importante, ¿verdad? Sin presupuesto no existe contabilidad desde el punto de vista gubernamental. Beneficios a los empleados, que se refiere a sus prestaciones sociales, a sus fondos de previsión. Estamos en la NIC SP25. Siguiente, por favor. La NIC SP26, deterioro del valor de activos generales de efectivo. La agricultura, muy importante, ¿verdad? Cómo aborda la NIC SP26 la agricultura, sobre todo cuando el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el ICTA, por ejemplo, genera algún tipo de semilla mejorada, algún tipo de cultivo en propiedades, en tierras nacionales, en fincas nacionales, ¿verdad? Luego la NIC SP28, instrumentos financieros de la presentación, cómo se presenta, instrumentos financieros, su reconocimiento y medición, instrumentos financieros, información a revelar, estamos hablando de los bonos básicamente, la deuda pública. Los activos intangibles, que se refiere a la NIC SP31, ¿verdad? Y luego viene una introducción a la norma internacional de contabilidad del sector público según la base contable del efectivo, ¿verdad? La NIC SP de base de efectivo, información financiera según la base contable del efectivo. Y los glosarios de términos definidos, cada glosario, cada palabra que se va dando en la NIC de la 1 a la 31, que se va diciendo qué se entiende por gobierno local, qué se entiende por un gobierno nacional, qué se entiende por un instrumento financiero. Y básicamente ahí tenemos las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIC SP. Siguiente, por favor, Mavi. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la NIC SP1, importantísima. Y esta es la base y el fundamento de lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio, la parte práctica y lo que ustedes entregaron, ¿verdad? Tenemos la presentación de estados financieros. Observen, está la introducción, los objetivos, el alcance,
las definiciones, qué se entiende por entidad económica, beneficios económicos o potenciales servicios, qué es una empresa pública, la materialidad, los activos netos, el patrimonio, la finalidad de los estados financieros del sector público, los responsables por la emisión de esos estados financieros, los componentes de los estados financieros que los vimos el día martes, consideraciones generales, presentación razonable y de conformidad con la NISP, el negocio en marcha. Técnicamente no es un negocio, pues, ¿verdad? Pero una municipalidad va a continuar como una entidad en marcha, ¿verdad? La coherencia de la presentación, materialidad de agrupación de datos, tenemos las compensaciones, información comparativa. Vimos ayer, el día martes, 2011, 2012, cómo creció, los ingresos disminuyeron, aumentaron, la estructura y el contenido con su introducción, la identificación de los estados financieros, periodo sobre el que se informa del al o al, la oportunidad de la presentación, luego viene el estado de situación financiera o balance general, muy importante, ¿verdad? Tenemos aquí distinción entre corriente y no corriente, que lo vimos, eso ya lo vieron ustedes, dieron cuenta, aquí está. No estamos ahí hablando cosas que no son. Está fundamental en NISP1, ¿verdad? Los activos corrientes, los pasivos corrientes, información que tiene que presentar esta situación financiera, importante, ¿verdad? Información a presentar en el estado de rendimiento financiero o en las notas, que también vimos notas, ¿verdad? El estado de rendimiento financiero, que viene siendo el estado de resultados. Nosotros lo hemos llamado estado de resultados, porque es la costumbre. Técnicamente la NIC SP1 me dice ese estado de rendimiento financiero. Eso es lo técnico, ¿verdad? Este resultados es como que la jerga popular nuestra, pero es un estado de rendimiento financiero, donde están los resultados. Por favor, necesito la diapositiva, Mavi. Esperemos un segundito ahí que me dejaron sin diapositiva. Ok. No sé qué pasó por ahí. Mavi, no sé si me puedes colocar ahí la diapositiva. Disculpen, jóvenes. No sé qué está pasando ahí. Bueno, entonces, básicamente, déjenme chequear si tengo oportunidad de sacar aquí mi material, porque no sé qué pasó con Mavi. Se nos desconectó. Y entonces, ahí nos quedamos fuera. Bueno, déjenme ver, pues, chicos. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Disculpen. Ok, aquí quiero presentar ahora una ventana. Uy, ya llegó Mavi. Vamos a ver. Ok. No sé si me miran ahí en pantalla, jóvenes. ¿Alguien que me indique si mira mi pantalla? ¿Si mira mi pantalla? ¿Me miro yo? Sí, mírale. Yo me estoy viendo ahí. Ok, déjenme ver aquí. Aquí estamos. Permítanme que ahorita vamos a tratar de corregir este problemilla que tuvimos aquí con Mavi. Se nos fue. Estoy presentando, dice. Ok. Aquí quiero presentar. Ok, no sé si miran ahí mi pantalla. ¿Sí se miran su pantalla? Ok, ¿están viendo el estado financiero que tengo en pantalla o me están viendo a mí?
Oh, ok. Es básicamente la página. Vamos a ver. ¿Están viendo mi, perdón, disculpen, están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la NIC SP1? Sí, ok, perfecto. Entonces, ok, muchísimas gracias. Aquí tenemos la NIC SP1, el estado de rendimiento financiero que les indicaba, ok. Estamos en el resultado, ¿verdad? Ahorro o desahorro del periodo, muy importante, ¿se dan cuenta? Estamos en la NSP, en la página 99 a la 101 habla del ahorro o desahorro del periodo, no es utilidad o pérdida. Esa es la parte que quiero que analicen detenidamente, ¿verdad? Y luego tenemos la información a presentar en el estado de rendimiento financiero, información a presentar en el estado de rendimiento financiero o en las notas que habíamos visto, las notas a los estados financieros, ¿verdad? El estado de cambios en los activos de patrimonio. Bueno, luego tenemos el estado de flujo de efectivo con sus notas, su estructura, la información sobre las políticas contables, los supuestos claves para la estimación de la incertidumbre, el capital, los instrumentos financieros con opción de venta, calificados como activos, netos o patrimonio, y otra información a revelar. Es básicamente lo que nos va a tener la NIC, es la NISP número 1, ¿verdad? Aparece la vigencia, su derogación y todo. Bueno, entonces, el objetivo de esta norma es establecer la forma de presentación de los estados financieros con propósito general para poder asegurar su comparabilidad tanto en los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad como de otras entidades. Recuérdense que lo que buscamos es establecer esa comparabilidad en cuanto a eficiencia y en cuanto a eficacia de la utilización de los recursos bajo la base contable de la acumulación o el devengo. Muy importante, ¿verdad? Y entonces tendremos que el propósito general de esta norma será aplicarse a todos los estados financieros que se preparen sobre la base contable de la acumulación conforme a las NIC SP. ¿Para qué? Pues para darle información importante, ¿verdad? Que nos indique cómo se cubrieron las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de las necesidades específicas de información. Usuarios de estados financieros con propósito general. ¿Quiénes son? Nosotros, los contribuyentes de los impuestos y las tasas. Nosotros, pueblo de Guatemala, que con nuestros impuestos estamos sosteniendo la carga tributaria fuerte que representa mantener un Estado. Entonces, nosotros necesitamos esa información. Por ejemplo, ayer, verdad o mentira, circulaba que en la Municipalidad de Villanueva, el Consejo Municipal había tenido 25 sesiones en el mes de marzo y les habían pagado 25 dietas, alrededor de 2,000 quetzales por dieta. Imagínense ustedes, hacer 25 sesiones del Consejo Municipal en el mes de marzo. Si eso es cierto, yo sé que de acuerdo con el Código Municipal y como sociedad civil y como un ciudadano que quiere fiscalizar en qué usan los impuestos, pues entonces yo me recuerdo que el Código Municipal habla de hacer una sesión a la semana, una sesión semanal, 4 al mes. Y cuando sean muchos los temas a tratar importantes y que no se resolvieron, hay sesiones extraordinarias. Y que el pago de las dietas al Consejo Municipal se da sí, solo si la municipalidad cuenta con un disponible para pagar dieta. Caso contrario, el servicio que prestan los concejales, los síndicos y los alcaldes es de carácter no remunerativo, ad honorem. Eso dice el Código Municipal. Y entonces cuando vos como contribuyente ves que en un mes cobran 78,000 quetzales de dieta cada síndico, cada concejal, terrible, ¿no? Entonces, información financiera, vamos a ver cómo está esa ejecución presupuestaria en cuanto a dietas del Consejo Municipal y yo,
con propósito general como contribuyente de impuestos y tasas, tengo derecho a pedir cuentas claras, ¿verdad? A miembros de órganos legislativos, acreedores, proveedores, medios de comunicación y trabajadores. Entonces, es muy importante que estos estados financieros con propósito general incluyan los que se presentan de forma separada o dentro de otro documento de carácter público, tal como el informe anual. Esta norma entonces no es aplicable a información intermedia que se presente de forma abreviada o condensada. Es información ya prácticamente definida para poderla trabajar ya directamente a fin de año. Entonces, esta norma me dice cómo se hacen los estados financieros, la representación estructurada, la situación financiera y rendimiento financiero, la toma de decisiones, la rendición de cuentas. Hacia ahí va la importancia de la información financiera. Esa es la finalidad de estados financieros, ¿verdad? Una representación estructurada de la situación financiera y de rendimiento financiero de una entidad. Y el objetivo de los estados financieros con propósito general es suministrar información acerca de la situación financiera, resultados y flujos efectivos de una municipalidad, de la universidad, de un ministerio, de una secretaría de la presidencia, que sea útil para un amplio espectro de usuarios a efecto, como siempre hemos dicho, que se puedan tomar y evaluar decisiones respecto a la asignación de recursos, concretamente los objetivos con propósito de información general en el sector público. Deben entonces suministrar información útil para la toma de decisiones y constituir, no se nos olvide, jóvenes, un medio para la rendición de cuentas, que es lo que no les gusta a nuestros funcionarios públicos. A ustedes ya cuando les pedimos rendición de cuentas, se molestan, se enojan, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta acá está mi presentación, jóvenes. Les agradezco mucho su atención y dejo entonces a Lucrecia en el uso de la palabra para que pueda continuar con la segunda parte de la clase. Muchas gracias. ¿Cómo están, estimados compañeros? Muy buenas tardes. Perdonen por las fallas técnicas. Acá en residencia pues está lloviendo un poco, entonces hay fallas de conexión. Antes de comenzar con la explicación del caso práctico, les quiero pedir, por favor, que todas las dudas las vamos a solventar a través de este chat. Muchos me escriben en el WhatsApp y la verdad sí es un poco tedioso estar en el WhatsApp, estar acá. Ahorita estamos en clase, así que por favor, si ustedes tienen dudas que no corresponden a lo que estamos viendo en clase, las veamos después, como hacíamos en el salón de clase. Las dudas que vemos según el tema que está impartiendo el licenciado, pues las resolvemos en la clase. Cualquier otra duda y otro procedimiento que ustedes necesiten, con mucho gusto, les vamos a atender cuando termine la clase. Bueno, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Entonces nos quedamos en la partida número 5. La partida número 5 vimos el análisis que eran sobre las 60 cuotas en las que se debe pagar los 4.500.000. Bueno, vamos con el inciso 6. Se pagó alquileres mensuales a 25.500. Acá no nos está diciendo que dice el contrato de arrendamiento durante Mavi, no se escucha muy bien tu micrófono. No sé si podríamos mejorar el audio. Disculpa. Ok, un momento. Voy a cambiar de micrófono. Un momento. El micrófono que tienes no tiene una buena audición. Estaba mucho mejor la clase del día martes. Ahí sí era audible. Ahorita hay demasiada interrupción. Ok, Liz, creo que es por la lluvia, pero voy a cambiar de micrófono. Denme un segundito.
Bueno, ahora sí me escucha, licenciado. ¿Ya hay mejor recepción? Excelente, Mavi. Ese es el micrófono que hay que usar siempre. Ese está buenísimo. Continúa con tu clase, por favor. Ok, bueno, veamos. Eh, el inciso número 6 dice, se pagó alquileres mensuales a 25.500. No nos está diciendo si hay un contrato de arrendamiento en el que se establezca 5 años, 6 años, únicamente que se pagaron alquileres. ¿Qué periodo de tiempo vamos a considerar? Veamos lo que nos dicen acá. Durante el año 2019 se efectuaron estos. Entonces, eso quiere decir que vamos a calcular sobre el periodo 2019. Veamos acá. Y vamos a multiplicar fácil los 25.500 por los 12 meses del año. ¿Por qué calculamos 12 meses? Recordemos que acá no nos dice cuándo comienza el alquiler. Si comienza en abril, si comienza en junio, solo que se pagaron mensualmente. Entonces vamos a considerar todo el año fiscal completo. Veamos, acá tenemos una pregunta. ¿Qué nos dice el compañero? Dice el pago de publicidades similares de alquileres. No sé en qué se refiere a que es similar. Ambos pues son gastos, obviamente. No sé a qué se refiere exactamente el compañero. ¿Se lo podría detallar, por favor? Veamos. Vamos a utilizar la cuenta otros alquileres, porque en nuestro balance de saldos tenemos esta cuenta. Veámoslo acá. Dice otros alquileres. Puede ser que diga alquileres, puede ser que diga alquileres del sector público, del sector privado. Veamos muy bien lo que nos dice el inciso y lo que tenemos en el balance de saldos. Veamos acá. Ok. Y se va a cancelar a través de la cuenta de bancos. Vamos a colocar los 306.000 que corresponden a los 25.500 multiplicados por 12, 306.000 como el registro como gasto y el registro del pago. Es a través de bancos. Tenemos nuestro número de partida, la fecha, que es muy importante, el concepto, que es lo que es la descripción de la partida. Número 7. Se compró un pick-up, el 1 de noviembre de 2019 se compró un pick-up del año 2017 por un valor de 20.500, se solicita factura. Veamos acá. Tenemos vehículos a bancos y no tenemos ningún cálculo de impuestos. En nosotros, en las otras contabilidades, cuando hemos visto la compraventa de un activo, usualmente pues necesitamos el costo histórico, determinar o que nos den el monto de la depreciación acumulada, saber si tiene un valor útil. Para este caso, estos ejercicios que vamos a realizar en contabilidad gubernamental, nos vamos a enfocar únicamente en el valor del vehículo. No vamos a determinar impuestos por una sencilla razón. Recordemos de que las entidades privadas deben presentar los impuestos a la SAT, al sector público. Ya estamos dentro del sector público, entonces es algo ilógico que se calcule el IVA, que se calcule ISR, cuando es el mismo sector público quien tendría que absorber ese impuesto. Entonces no es algo lógico. Que vamos a tomar únicamente el valor del vehículo. Por favor, mucho ojo con esto. En algunas de sus preguntas, varios compañeros pues tenían dudas acerca de si el pick-up o el activo es del año 2017, pero estamos en el año 2019. Recordemos de que el vehículo puede ser un vehículo del año 2000, del año 90, no importa de qué año sea el vehículo. Estamos viendo la fecha en que se compró, que corresponde al periodo, en este caso 2019. Colocamos el valor tal cual es del vehículo, del activo, 20.500, en la cuenta vehículos. Esta cuenta
no estaba, creo que no estaba en nuestro, sí, no estaba en nuestro balance de saldos inicial y la podemos agregar al final. ¿Por qué no esta cuenta, como es un vehículo, no podemos integrarla dentro de maquinaria y equipo, minería y equipo? No nos está diciendo si el vehículo pues va a servir para alguien que es de la administración, un uso administrativo, un uso operativo. Entonces vamos a crear la cuenta de vehículos. Ahora bien, si ustedes ya tienen dentro de su balance de saldo la cuenta de vehículos, entonces colocan ahí el valor del activo de vehículos. ¿Ok? Número de partida, fecha, la cuenta, vehículos, se va a cancelar a través de banco. No nos está diciendo si va a ser durante varias cuotas o varios meses o si es trimestral los pagos. Al parecer es únicamente un único pago y se va a registrar los 20.500 también en bancos. Sumas iguales y conceptos. Ok. Vamos ahora con el inciso número 8. Ok. Aquí tenemos unas dudas. Cuando dice compra de un activo en pagos trimestrales, ¿cómo se calcula? A eso se va a determinar según lo que dice el enunciado. Si el enunciado pues dice que son pagos trimestrales durante 1 año, durante 2 años, durante 3 años, y así vamos a determinar el valor de las cuotas. Dice, la cuota patronal en el renglón 021 se calcula sobre 10.67 o 12.67. Ok. Recordemos que estamos en el sector público. Habíamos dicho que en el sector privado tenemos, vamos a ver aquí la cuota patronal. Tenemos el 10.67% porque eso es lo que pertenece al Seguro Social, al IX. El 1% pertenece a INTECAR. Y el 1% es de IRTRA. Entonces, como estamos dentro del sector público, no vamos a cancelar IRTRA, no vamos a cancelar INTECAR. Únicamente el 10.67%. Así es como lo deben resolver en su examen. Si ustedes colocan 12.67%, está mal. Ok. Veamos. Nos quedamos en los alquileres. En el vehículo, perdón. Ok. Inciso número 8. Se cobra UCI por 1.750 por casa. 1.750 quetzales por casa en forma trimestral. En el municipio hay 20.000 casas. Ok. Tenemos acá los 1.750 por 20.000. Esto nos da 35 millones. Eso es lo que pertenece, lo que corresponde a 20.000 casas durante un trimestre. Pero nosotros debemos determinar todo el periodo 2019. Es decir, que estos 35 millones debemos multiplicarlos por los 4 trimestres del año. Entonces, vamos a multiplicar los 35 millones por 4 y nos da 140 millones. Eso es lo que corresponde al UCI. Pero, ¿cómo lo vamos a registrar? Vamos a colocar nuestro correlativo de la partida, la fecha, perdón, y la cuenta a la que va a ingresar. Esto es un ingreso, por favor no se vayan a confundir, es un ingreso. Acá el Estado, la municipalidad está percibiendo ese UCI, está recibiendo ese UCI. Entonces va a ingresar a la cuenta de bancos. Pero también se debe registrar la cuenta de ingresos. Y esta es una cuenta nueva, no está en nuestro balance de saldos y usualmente los ejercicios que ustedes realizaron en los laboratorios, como los ejercicios que están están en el sitio de Google, la mayoría no tiene esta cuenta. Entonces, vamos a colocar impuestos directos. ¿Por qué impuestos directos? Porque recordemos que el IVA es un impuesto indirecto, el consumidor final se lo da a una entidad privada, a una empresa, a un restaurante, y esta entidad, restaurante, cualquier negocio, pues ya se lo paga al SAT.
Entonces, eso es un impuesto indirecto. Ahora, impuesto directo es porque la persona que recibe este beneficio o recibe cierto servicio debe cancelar el impuesto. Recordemos que el UCI es un impuesto que directamente se paga. Y vamos a colocar 140 millones. Impuestos directos es una cuenta acreedora. Mucho ojo con esto. Vamos a hacer nuestras sumas iguales y colocar nuestro concepto. Yo tuve la oportunidad de ver algunos laboratorios que ustedes han enviado y hay varios compañeros que no colocaron el concepto. Recuérdense que ahora estamos haciendo evaluaciones virtuales. Eso quiere decir que hay parámetros, hay reglas establecidas ya en el sistema. Si el sistema les dice número de partida, fecha, ustedes van a tener que colocar toda la partida y por algún detalle que ustedes no tengan en las partidas, pueden ser que les bajen puntos. Entonces, por favor, siempre colocar de manera detallada cada partida. Vamos ahora con la número 9. Dice, se abona el 7% sobre el saldo de cuentas por pagar a corto plazo y el 8% de las cuentas por pagar a largo plazo. Es decir, debemos obtener el monto por pagar a corto plazo, tanto en lo que tenemos en nuestro balance de saldos, como lo que se ha trabajado en las partidas hasta el momento, hasta la partida 9. Todas esas transacciones que se vean afectadas, las cuentas por pagar. ¿Cómo vamos a realizar esto? Veamos acá. En el caso de las cuentas por pagar a corto plazo, en este ejercicio, únicamente tenemos las cuentas por pagar a corto plazo, las que tenemos en nuestro balance de saldos. Eso es lo que tenemos. Y veamos entonces ahora la cuenta por pagar, pero a largo plazo. Veamos. Aquí está. Vamos a sumar las cuentas que tenemos en nuestro balance de saldos y veamos también los que hemos trabajado en las partidas. Veamos acá. Bueno, en nuestra cuenta por pagar a largo plazo tenemos 2.760.175 en el año 2018, que va a ser una cuenta de saldo inicial. Este saldo va a ser un saldo inicial en el 2019. ¿Por qué? Recordemos que las cuentas por pagar están dentro del balance de saldos y todas las cuentas que están dentro del balance de saldos son acumulativas, no como las cuentas de los resultados, que nacen y mueren en el mismo periodo. O sea que los ingresos del año, obviamente, del año pasado no los vamos a sumar a los ingresos de este año. No se puede hacer eso. Veamos si hemos trabajado otra cuenta por pagar. Tenemos acá. Veamos acá. Tenemos la cuenta por pagar a largo plazo sobre el equipo de riesgo que se compró. Entonces vamos a sumar. Fácil. Lo que tenemos en el balance inicial más lo que tenemos en esta partida del equipo de riesgo. Y nos va a dar un total de 6.435.175. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, ya tenemos los montos de las cuentas por pagar a corto plazo y por pagar a largo plazo. Y lo que corresponde ahora es calcularlo sobre los porcentajes que corresponden al abono. En las cuentas por pagar a corto plazo nos dicen que debemos, el abono será sobre el 7% del saldo final. En este caso, nuestro saldo es 3.847.571.95 y lo vamos a multiplicar. Fácil, sencillo.
Vamos a multiplicarlos por el 7%. Y nos da 269.329.99. Ahora vamos a multiplicar el 8% por las cuentas por pagar a largo plazo, porque eso es lo que corresponde del abono. Son 6.435.175 por el 8% y nos da 514.814. Eso es lo que vamos a colocar en nuestra partida, porque eso es lo que corresponde al abono. Vamos a colocar cuentas por pagar a corto plazo del lado del debe, cuenta deudora, por decir algo, con saldo deudor, porque se va a rebajar la cuenta por pagar. Vamos a colocar 269.329.99. Vamos a colocar también las cuentas por pagar a largo plazo, 514.814, y se va a pagar a través de bancos. Y la suma, pues, nos da 784.143.99. Veamos nuestras sumas iguales, el concepto, nuestro correlativo de partida muy importante y la fecha. Así es como lo vamos a determinar. Bueno, vamos ahora con el número 10. Ya vamos a terminar, compañeros. Ya vamos a terminar con este ejercicio. Bueno, con las partidas de este ejercicio. Se pagó la factura de diésel de 4.500 galones a 32.70 cada galón. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcular los 4.500 galones por el 32.70 que corresponde al valor de cada galón, y esto nos va a dar 147.150. ¿Y por qué no calculamos IDP? Sencillo, lo mismo que vimos con lo del vehículo, porque es un impuesto y esto es el sector público, y sería ilógico pues que se corriera a sí mismo o se determinara a sí mismo el valor del impuesto. Entonces vamos a hacerlo por la totalidad que nos da de por el valor de cada galón. Ok, compañeros, yo sé que ustedes pues tendrán otras cosas que hacer, pero veo que algunos compañeros están entrando y saliendo y me distraen en el momento de dar la clase. Así que por favor, si van a ingresar y tienen algo que hacer, coloquen su micrófono apagado, vayan a tomar agua, regresan, pero si están entrando y saliendo del aula, pues me quitan la atención para volverlos a ingresar. Ok. Número 11. Los gastos de administración representan... perdón, vamos a ver la partida. Vean que ya me quitaron la atención. Bueno, vamos a registrarlo a través de la cuenta de bienes y servicios, porque esta cuenta es una cuenta como quien dice gastos varios. Entonces vamos a colocar ahí los gastos que corresponden a los consumos, a los servicios, a los bienes, y en este caso a la gasolina. Y va a ser por el total de los 147.150. Vamos a cancelarlo a través de bancos y vamos a colocar igual los 147.150. Vamos a colocar nuestras sumas iguales, el concepto, el correlativo de la partida y la fecha. Como siempre, todos los detalles que debe tener la partida. Okay. Ahora sí, número 11. Los gastos de administración representan el 9% sobre el total de ingresos obtenidos. Quiere decir que si nosotros hemos tenido ingresos hasta la partida 11, o sea, de la partida 10 hacia atrás, 2, 3, 2, 1, todas las partidas vamos a considerar. En este caso, como no tenemos balance de saldos iniciales sobre estado de resultados de 2019, únicamente pues vamos a ver las partidas que hemos trabajado sobre ingresos. En este caso, dice transferencias corrientes del sector público e impuestos directos. ¿Por qué transferencias corrientes del sector público? Veamos, ¿cuál fue la primera partida que hicimos? Trabajamos la partida de transferencias corrientes cuando dice se recibe el 8% de IVA PAS. Esta fue la primera partida.
Y si se dan cuenta, hicimos el registro de una cuenta de ingreso. Entonces, son estos 33.040.000. Veamos qué otra partida hemos trabajado que corresponda a ingresos. Y tenemos impuestos directos. Esta la acabamos de hacer. Bueno, si se dan cuenta, estas dos cuentas, valga la redundancia, estas dos cuentas corresponden a ingresos y debemos sumarlas para poder hacer el cálculo de los gastos de representación. Ok. Vamos a sumar los 33.040.000 más los 140 millones. Esto nos da 173.040. Eso es lo que tenemos como el total de ingresos obtenidos. Todos los ingresos que obtuvimos. Y lo vamos a multiplicar por el 9% para poder obtener los gastos de administración. Fácil. 15.573.600. Ok. Y ahora, ¿cómo vamos a colocar nuestra partida? Vamos a registrar la partida. Miren, tenemos correlativo, fecha. En la cuenta vamos a registrar el registro de este 9% y en la cuenta bienes y servicios. Y vamos a colocar los 15.573.600. Fácil. ¿Por qué bienes y servicios? Recordemos que aquí dice gastos de administración. Pueden ser como gastos varios, no sé, algún consumo, no nos está dando mayores detalles. Entonces son gastos varios de administración. Bienes y servicios para registrar el gasto. Y se va a pagar a través de la cuenta de bancos. Si se dan cuenta, la mayoría de nuestras partidas se han cancelado a través de bancos. A menos que el inciso, el momento diga que se va a hacer una letra de cambio, un pagaré, pero en su mayoría el Estado pues posee la capacidad de hacer sus pagos, por decirlo así, al contado. Tenemos el concepto, estos somos iguales, y vamos a colocar los 15.573.600, tanto en bancos como bienes y servicios. En cuenta tenemos también todas las partes bien detalladas en nuestra partida. Ok, veamos con la última partida. Miren, ya vamos a terminar las partidas. Los gastos de representación fueron del 3% sobre el total de ingresos obtenidos. ¿Qué quiere decir también? Lo mismo, vamos a verificar todos los ingresos que hemos tenido hasta la partida número de la 11 hacia atrás. Y en este caso, pues, vamos a utilizar los mismos montos porque tenemos los mismos ingresos. La partida 11, pues, no corresponde a un ingreso, sino al registro de un gasto. También aquí tenemos el pago del gasto. Ok. Vamos a tomar ambos. Tenemos aquí los 173.040.000 y acá también, que son nuestros ingresos obtenidos, total de ingresos, solo que en esto lo vamos a multiplicar por el 3%, porque eso es lo que va a representar los gastos de representación. Y nos da 5.191.200. Vamos con el registro correlativo de la partida, fecha de la partida, pero acá utilizamos la cuenta remuneración, no la cuenta de bienes y servicios. Bienes y servicios es cuando se registra gastos de administración. Remuneración o remuneraciones, dependiendo como ustedes lo tengan en su balance de saldos, va a ser para gastos de representación, porque recordemos que todo ese tipo de gastos corresponden a viáticos, por así decirlo. Entonces, vamos a colocar remuneración, porque ahí es donde vamos a colocar los sueldos, los condiciones laborales, la cuota patronal. Entonces, vamos a colocar los 5.191.200 y se va a pagar a través de bancos. Con los 5.191.200. Vamos a hacer nuestras sumas iguales. El concepto. Tenemos correlativo de partida, fecha de partida. Y hemos terminado las partidas. Miren.
Fácil, fácil. Bueno, vamos a contestar ahorita algunas preguntitas. Por favor, que sean. Dijimos que íbamos a contestar preguntas referentes al ejercicio que estamos haciendo. Si ustedes pues, necesitan otro tipo de apoyo, con mucho gusto. Veamos. Nos quedamos en... El renglón 011 se pueden pagar por días. Veamos. 011 por días. Lo va a determinar el enunciado directamente, porque si el enunciado dice que es por días, podría ser la diferencia con los otros renglones es que a este se le calcula vacaciones. Y disculpen, el renglón 022 se calcula prestaciones. Sí, se calcula bono 14, aguinaldo, indemnización, pero no se calcula vacaciones. Es igual al 021. Aquí Jennifer nos dice, Lick, ¿por qué en el ejercicio que resolvió usaba cuentas por cobrar para registrar un trimestre? Fue el ejercicio que resolvimos anteriormente. Y con los otros trimestres lo cargaba el banco, y todo lo abonaba a los impuestos directos. Porque en este caso, creo, vamos a ver si puedo resolver esta duda. Bueno, en este caso, pues no nos dice que hay pendientes. Hay ejercicios que ustedes pueden observar en el sitio de Google, en donde nos dice que se pagan 3 trimestres en el año en curso y el último trimestre se paga en el siguiente año. Posiblemente vaya por allá la pregunta, por eso se coloca en cuentas por cobrar, porque es algo que le corresponde a este año, pero se va a cobrar el otro año. Brian, Lick, una consulta, yo uso los redactores, por ejemplo, de la página, ¿lo dejo así o lo modifico? No sé a qué se refiere a esto, si me podría especificar. Jocelyn pregunta, Lick, ¿cómo se calcula el pago cuando dice se paga trimestral, pero no dice el tiempo para pagar? Ok, se puede considerar un año, porque no nos está estableciendo el inicio y el fin. Entonces puede ser considerado un año, y si dice trimestral, pues dentro del monto, 1.000.000, por decirles algo, dividido dentro de los 4 trimestres corresponde a un año, porque no nos está diciendo mayor cosa. Sin embargo, en el ejercicio, en el enunciado que ustedes tengan en su examen, les tiene que venir todo detallado. Ahí va a estar bien detallado. Veamos a Frida. Cuando nos dicen que son pagos trimestrales, pero no dice cuántos pagos son, el monto de cada pago, sí, lo mismo. En el enunciado del examen, pues nos va a decir detalladamente. Wendy también lo mismo. José Miguel, cuando se compran activos por pagos trimestrales, ¿cómo se hace y a qué cuenta se abona? Cuando se compran activos por pagos trimestrales, digamos que se compró, veamos con el vehículo. Vamos a ver acá. Digamos que estos 20.500 se van a pagar en trimestres, pero nos tendría que decir durante cuántos años, si un año, 2 años, para saber si son 4 cuotas o son 8 cuotas. Y poder hacer la cuota individual y poder hacer el cálculo de las cuotas que correspondan al 2019 y las cuotas que correspondan del 2020 en adelante. Las cuotas que correspondan al 2019 pues van a quedar como el pago registrado en este año, y lo otro va a quedar como una cuenta por pagar. Es decir, que acá digamos que se va a pagar la mitad y la mitad del otro año. Dividido 2, los 10.500 van a ser para este año y los otros 10.250, perdón, van a corresponder a las cuentas por pagar. Pero eso lo va a establecer cada enunciado.
anunciado lo va a establecer. Vamos a ver, cuando se deja una cuota porque se encuentra se deja solo una cuota de 800,000 porque se encuentra dentro del periodo. Me gustaría que fuera más detallada su pregunta, estimada compañera Berenice. Wilmer, ok. José Carlos, ¿podría hacer el cálculo de las partidas cuando son pagos trimestrales como la maquinaria? Se compra una maquinaria por valor de 800,000 en pagos trimestrales. Bueno, necesitamos todos los detalles para hacer el lineamiento. A un momento que ustedes hagan su examen, pues va a estar todo. Va a estar el periodo en que se van a hacer los pagos, si es 1 año, 2 años. Y veamos acá, Jennifer nos pregunta, ¿cómo se hace la partida de la compra? Ok, lo mismo, nos van a decir que si son 60 cuotas, si son trimestrales, si son mensuales, bimensuales, y debemos hacer el cálculo de lo que corresponde a este año, se va a pagar con bancos, y lo que corresponde del, digamos, 2020 en adelante va a ser una cuenta. Y veamos, no se cuenta el mes de la fecha de la factura. Todo lo tiene que detallar. Si la factura pues está registrada en noviembre y nos dice que se va a empezar a hacer recordemos que el adquirir el activo y efectuar los pagos pues es algo diferente, nos tendrían que dar todos los detalles. Sin embargo, los ejercicios no nos dicen si las cuotas son vencidas, anticipadas y debemos considerar las cuotas que afectan en el año. Yo sigo con la duda porque sí necesito que me apoye. Ok, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes tienen dudas y al terminar la clase, con mucho gusto, yo los puedo apoyar para ver los ejercicios. Ok, el licenciado ya está en pantalla. Licenciado, ¿usted desea agregar más información? Muchísimas gracias, Mavi. Pues creo que ahí estamos, jóvenes, lo que nos pone nuestra clase el día de hoy. El laboratorio lo estamos desarrollando de una manera sistemática para que ustedes vayan comprendiendo cada una de las partidas. Creo que ahorita Mavi ya finalizó el tema de partidas, ¿verdad? Lo que viene ahora va a ser ya todo el traslado de los saldos, ajustados, cómo va a quedar el saldo inicial, más cómo se afectaron por las partidas esas cuentas, para tener saldos ajustados, y sobre esa parte que sería la clase del día martes, que viene siendo ya casi que la antepenúltima clase, sobre la base de saldos ajustados, ya ir trasladando cada una de las cifras que vamos a tener para elaborar el famoso estado de resultados, que así es como lo llamamos, ¿verdad? Y que, ¿cómo lo llama la NIC SP? Vamos a ver, ¿quién se le quedó? ¿Cuál es el nombre técnico que le da la NIC SP al estado de resultados? ¿Quién me puede decir? ¿Quién quiere abrir su micrófono y quiere participar? ¿Cómo? Estado de rendimientos. Muy bien, muy bien. ¿Y va a haber pérdida o ganancia al final del ejercicio en el estado de rendimientos? ¿Cómo lo llama la NIC SP a esa utilidad o a esa pérdida? Ahorro en el ejercicio. Exacto, perfecto, muy bien. ¿Te aprendiste? Es muy importante, jóvenes, que tengamos claridad con esos temas, ¿verdad? Vean pues la importancia de manejar no solamente el tema contable, financiero, sino que también ahora enfocarlo con el sector público. Así que ese es nuestro trabajo y yo espero que este curso les sirva a ustedes, que sea de mucha utilidad. Yo siempre he manifestado, en la vida profesional en Guatemala, o estamos en el sector público o estamos en el sector privado. Y muchos de ustedes ya van a estar en el sector público o ya están en el sector público, entonces necesitan conocer con toda claridad estos conceptos que son muy importantes. Así que
De nuestra parte, con Luke y su servidor, no nos resta más que agradecerles, motivarlos a que se continúen y siguen formando, capacitando, no perder la seriedad de la clase virtual. Uno cree que porque es una clase virtual puede levantarse, salirse, entrar, ir al baño. No, no es eso. Es una clase seria y tal vez más seria porque esta clase está quedando grabada. Entonces está quedando evidencia cuando me salí, cuando entré. Entonces es muy importante. Nuestro compromiso con ustedes sigue siendo mantener un nivel académico alto, adecuado, excelencia, muy importante académica, no importa que sea por medio virtual. Esto está quedando grabado para que ustedes lo sigan estudiando, lo sigan recordando. ¿Estamos de acuerdo? Así que entonces, mi agradecimiento y los esperamos el próximo martes a las 17:30. Muchas gracias. Feliz noche, compañeros, a cada uno. Por favor, no se olviden de sus laboratorios. Y esta clase, como siempre, va a ser subida a YouTube para los que no pudieron ingresar o para los que se les acabó el internet o conexión. Con mucho gusto se las vamos a subir. Feliz noche, compañeros. Igualmente, feliz noche. Gracias, cuídense, nos vemos el martes. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Feliz noche, Lick. Feliz noche.